Empezamos a grabar. Ayer entonces veíamos, nos quedamos en las preguntas del presente simple con el verbo to be. Teníamos la frase afirmativa, you are Canadian. Estamos afirmando, usted es canadiense. Pero si yo quiero preguntar, ¿es usted canadiense? Entonces la técnica gramaticalmente hablando es el verbo to be inicia, luego sigue el sujeto y el complemento de la frase. Verbo to be, el sujeto y el complemento de la frase. Y vimos unos ejemplos, unas preguntas y ahí quedamos. Entonces hoy vamos a seguir viendo preguntas, pero ya no con el verbo to be, sino ahora con los auxiliares. Y hoy vamos a ver las preguntas con los auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? No traducen absolutamente nada. No tienen una traducción. El do como verbo sí significa algo, que es el verbo hacer. Pero cuando inician la pregunta es simplemente un auxiliar que gramaticalmente ayuda al verbo para que no se conjugue. Es decir, en las terceras personas el verbo va en su forma base. No lleva works. Va work, normal. Estas preguntas con los auxiliares, con do y does, do, does, do, does, se responden de igual forma que las preguntas con el verbo to be, o sea, respuestas de yes or not, sí o no, yes or not, como las del verbo to be, que decíamos, are you Canadian? Yes, I am. Is she a gardener? Yes, she is. Is this his laptop? No, it isn't. Y esa es la forma de preguntar, respuesta sí o no. Y lo mismo con los auxiliares. La frase afirmativa, you work in an office, you work in an office, usted trabaja en una oficina. Estoy afirmando. Pero si yo quiero preguntarle a alguien, ¿usted trabaja en una oficina? Debo usar el auxiliar para iniciar la pregunta. Luego va el sujeto. Luego va el verbo en su forma base, sin conjugar. Y el resto de la frase. Entonces, auxiliar, sujeto, verbo y el complemento. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Do. Empieza con auxiliar do. ¿Por qué? Porque estoy hablando de you. Está aquí. Do. Do you? Do you work in an office? Do you work in an office? ¿Qué contesto? Yes or not. Yes or not. She works in a school. Acá el verbo está conjugado para la tercera persona she. She works. You work, she works. Y si quiero preguntar, ¿ella trabaja en el colegio o en la escuela? Does she. Porque para las terceras personas el auxiliar es does. Does she work? Y el verbo en su forma base. En su forma base. Does she work in a school? Does she work in a school? ¿Ella trabaja en un hospital? El verbo es en su forma base. Recuerden. Vamos a ver más ejemplos. Let's see further examples. Questions with do and does. Do. Do. Does. Do and does. Do they live in Paris? Do they live in Paris? Do they live in Paris? Do you finish work at 4 p.m. today? Do you finish work at 4 p.m. today? ¿Ellos viven en París? ¿Usted termina de trabajar a las 4 de la tarde hoy? ¿O usted sale de trabajar a las 4 de la tarde hoy? Terceras personas. Does Tom get up at 6 a.m.?
Does Tom get up at 6 a.m.? Tom es un hombre, o sea, he. Does the party starts at 7 p.m.? Party. Esta palabra pronunciada con inglés americano, party, como si la T no existiera, party. Pero en inglés británico es party, y si pronuncian la T. Does the party starts at 7 p.m.? Ese es inglés británico. Does the party starts at 7 p.m.? Pero el inglés americano es party. Y ese es básicamente el que más se escucha en Latinoamérica, el americano. Entonces, does the party start at 7 a.m.? 7 p.m., sorry, 7 p.m. ¿Tom se levanta a las 6 de la mañana? ¿La fiesta comienza a las 7 de la noche? Son preguntas. ¿Qué sus respuestas son? Yes or not. The answers, they are yes or not. Let's continue looking this exercise, completing, filling the gaps in the questions using do or does. Fill in the gaps in the questions using do or does. Ok, vamos a completar con los auxiliares. Which one it goes? Do or does? She played tennis on Tuesdays. She, tercera persona, is the third person, so it goes with does. Does she play tennis on Tuesdays? Does she play tennis on Tuesdays? Next, you get up at 7 a.m. You, primera persona, is the first person, so we use do. Do you? Do you get up at 7 a.m.? Do you get up at 7 a.m.? They live at number 59. They live at number 59. They, primera persona. Auxiliar, do. Do they live at number 59? Next. We finish work at 6 p.m. today. We finish work at 6 p.m. today. We, primera persona. El auxiliar, do. Do we finish work at 6 p.m. today? Nosotros salimos a las 6 de la tarde hoy. ¿O terminamos de trabajar a las 6 p.m. hoy? Next. The parrot talk all day. The parrot talk all day. The parrot. Este es el sujeto o este es el que está realizando la acción. ¿Qué está haciendo? Está hablando todo el día. El parrot habla todo el día. Como es una tercera persona, porque es esto, el parrot, y parrot es el loro, el perico, el loro. Es tercera persona, luego el auxiliar es does. Does the parrot talk all day? Does the parrot talk all day? Vamos a ver, si alguien me quiere preguntar sobre mi gato. ¿Su gato duerme todo el día? Does the cat, ok, voy a decir el gato. Does the cat sleep all day? Does the cat sleep all day? Y el verbo en su forma base, como decía, el verbo no cambia. Sleep, talk. El verbo no cambia, porque para eso estamos usando un auxiliar antes en la pregunta. Does the cat sleep all day? Ay, sorry. All day. Aquí me comí una L. All day. Yo voy a contestar que sí. Yes, the cat sleeps. Esa estoy afirmando y en afirmación el verbo ya cambia. Hay que conjugarlo. Yes, the cat sleeps all day. O no, the cat doesn't. Ya después vamos a ver las negativas. Okay,
So let's check again these questions. Does she play tennis on Tuesdays? Do you get up at 7 a.m.? Get up. Or get up in británico, but get up at 7 a.m. Do they leave at number 59? Do they finish work at 6 p.m. today? Does the parrot talk all day? Ah, nos faltó una, sorry. You work in a lab. You es primera persona. Luego, el auxiliar para you es, is do. Do you work in a lab? ¿Usted trabaja en un laboratorio? Do you work in a lab? Bueno, entonces empezamos la clase de hoy con los auxiliares para hacer más preguntas con verbos que no son el to be. ¿Ok? Porque el verbo to be es el mismo, es el auxiliar, el mismo inicia la pregunta. Cuando son otros verbos, como trabajar, estudiar, leer, caminar, jugar, debemos usar los famosos auxiliares, do y does. El do para primeras personas, el does para terceras personas. Y el verbo en su forma base. Do you work in an office? Does she work in a school? Y vimos unos ejemplos. Ahora vamos a ver esta actividad. Let's check this other activity. Rewrite the questions, putting the words in the correct order. Vamos a organizar las palabras. Rewrite the questions. Go swimming. Jean does on Fridays. Yo ya les había dado unos tips de cómo se organizan este tipo de preguntas. Siempre se busca la palabra que inicia en mayúscula. Esa va a iniciar la pregunta o la frase. Y al final va a ir alguna con algún punto, o en este caso, el signo de interrogación, que esa va a ser al final. Y como sabemos que son preguntas, ¿con qué va a iniciar? Obviamente con un auxiliar. Con un auxiliar, ¿ok? Con un auxiliar. Go swimming. Jean does on Fridays. La pregunta, the question, in the correct order is, does Jean. ¿Por qué Jean? Porque después va el sujeto. Auxiliar do and does, sujeto, verbo en su forma base y complemento. Does Jean go swimming? Ese es el verbo, go swimming. Ir a nadar, go swimming. On Fridays? Does Jean go swimming on Fridays? Siguiente. In New York, live, you, do. Iniciamos con, we start with the auxiliary, do. Do. Subject, sujeto, you. Do you. Verbo, verb, live. Y el complemento, rest of the sentence, in New York. Do you live in New York? Do you live in New York? Next, on a farm, does work she? Auxiliary, does. Subject, she. Verbo, verb, work in a farm. On a farm. Does she work on? Does she work on a farm? Signo de interrogación. Does she work on a farm? Y este she no en mayúscula, sorry. Es así. Okay, next. Get up. He does at 5 a.m. every day. Auxiliary, does. Subject, he. Verb, get up. a.m. every day. Aquí hay dos palabras de complemento. At 5 a.m. y every day. ¿Cuál va al final? Ya les dije el signo de interrogación. Every day. Does he get up at 5 a.m. every day? Does he get up at 5 a.m. every day?
Come, Peru, they, do, from. So the correct order auxiliary, do. Subject, they. Verb, come, Peru. Do they come from Peru? Do they come from Peru? Ellos vienen de Perú. Work, Brad does in the post office. Auxiliary, does. Subject is Brad, o el sujeto, la persona, Brad. El verbo, work. Does Brad work in the post office? Does Brad work in the post office? Let's check again the questions. Does Jim go swimming on Fridays? Do you live in New York? Does she work on a farm? Does he get up at 5 a.m. every day? Do they come from Peru? Does Brad work in the post office? In the post, una T, in the post office? Okay, let's check again, more questions. Esto la única forma es practicando. Si ustedes recuerdan el álgebra, cómo se aprendieron a hacer, a resolver todos los, todas las ecuaciones de polinomios, etcétera, primer grado, segundo grado, uno hacía el primer ejercicio y no la cogía, el 2 tampoco, pero cuando ya iba en el 10 y 15 ya sabía uno cómo era la regla. Igual pasa acá con el inglés cuando uno está practicando este tipo de preguntas sin gramática. Solo es practicando. Rewrite the sentences and questions. Hay que aprenderse de memoria. Do you. Ya sé que con el you va do. Do you. Do they. Do we. ¿Cuál auxiliar va con cuál persona? De memoria. Esto no hay soluciones. De memoria. Do you. Do they. Do we. Y terceras personas. Does she. Does he. Does it. Y con eso ya, si uno ya sabe memoria, automáticamente se va a venir a la mente, do you, do we, does she, does he. Let's check now. There are sentences, affirmative sentences. Hay frases afirmativas. And we are going to pass the sentences to questions. So we change the sentences, affirmative sentences, and we make questions now. Kim goes to work at 8 a.m. Estoy afirmando que Kim va al trabajo a las 8 de la mañana. Pero yo quiero preguntar. How is the question? Kim es tercera persona, ¿no? Ya sé que va el does. Does Kim go? Y el verbo cambia. El verbo ya no lo conjugo. Aquí está conjugado, aquí el verbo base. Does Kim go to work at 8 a.m.? Does Kim go to work at 8 a.m.? Next, they live in New York City. They live in New York City. Question, they, auxiliaries do they live in New York City? Do they live in New York City? Estoy preguntando. Do they live in Sun Hill? Do they live in Bucaramanga? Do they live in Mexico City? Do they live in Washington, D.C.? Do they? Estas son preguntas que ya por memoria uno las puede irse las aprendiendo. Do they live? El verbo vivir. Do you live? Do they live? Do we live? Tercera persona. Does she live? Does he live? Listo, ya sé cómo preguntar dónde vivir. Do you live in Berlin? Do you live in Madrid? Ahora, si no estoy preguntando en una ciudad, estoy preguntando en un país. Do you live in Argentina? Do you live in Thailand? ¿Recuerdan los países al principio de la unidad del libro? Does she live in England? Do we live in Russia? No, we don't live in Russia. Pero estas son las preguntas que pueden ir usando ustedes ya el vocabulario anterior.
He works in a restaurant. Estoy afirmando que él trabaja en un restaurante. He works in a restaurant. Question. He, auxiliary, does. Does he? ¿Qué quiere preguntar? Si trabaja. Does he work in a restaurant? Signo de interrogación. Does he work in a restaurant? Does he work in a school? Does he work in an office? Does he work in a building? En un edificio. Does he work on a farm? Él trabaja en una finca. Do you work in a university? Do you work in a factory? Next, Louis goes swimming on Fridays. Louis goes swimming on Fridays. Estoy diciendo que Luis va a nadar los viernes. Pregunta. Louis, tercera persona. Does Louis. Y el verbo cambia. Estamos hablando de terceras personas. El verbo no va goes, va en su forma base. Go. Does Louis go swimming on Fridays? Does Louis go swimming on Fridays? Yes or not? Marisha works with animals. Marisha works with animals. Estoy diciendo que Marisa works, trabaja con animales. Pregunto. Marisa. It's a... ¿Alguien me está escribiendo? No. Sí, alguien. Mira, ¿me puedes decir cuándo se usa in a or at a referirse a un sitio? Ah, ok, sí. Habíamos dicho, por ejemplo, on a farm, en una finca. Por aquí la teníamos. On a farm. Ya se me fue. Ouch. Bueno, hay un ejemplo donde dice acá. Does she work on a farm? Ella trabaja en una finca y dice on. ¿Cuándo utilizamos on? Cuando el sitio es abierto y yo trabajo sobre el sitio, en una finca. Yo no me meto dentro de la finca, yo trabajo sobre la finca. En un campo de construcción, en un edificio de construcción. I work on a construction building. Porque trabajo sobre el edificio, no dentro como tal. ¿Cuándo digo in? Cuando yo estoy dentro del edificio de la ubicación. Yo trabajo en una oficina, dentro de un edificio y dentro de una oficina. Trabajo en una escuela, dentro de la escuela. Ese es el in. Y el at hace referencia usualmente cuando estoy diciendo que estoy en ese sitio, pero no literalmente dentro del sitio. I work at a university. Trabajo en una universidad. At a university. No estoy diciendo en una oficina en específico, ni dentro, puede ser afuera. Entonces, ahí utilizo el at. I work at a university. Los más normales es on and in, que utiliza el at, es más diferente. El at se utiliza, es para decir las horas. Ese sí ya había quedado claro, creo, que habíamos dicho. Cuando siempre digo las horas, decimos at. A las 8, a las 9, a las 10, at 5, at 6, at 7. Esa es la preposición de las horas. Bueno, entonces decíamos, Marisha works with animals. Ella trabaja con animales. Pregunto, Marisha es una tercera persona. Does Marisha work with animals? El verbo no cambia. ¿Ok? Does Marisha work? Va en su forma base. Marisha works. Does Marisha work? ¿Cambia? No cambia. ¿Ok? Do they live in New York City? Does he work in a restaurant? Does Louis go swimming on Fridays? Does Marisha work with animals? Me faltó el signo de interrogación. Does Marisha work with animals? Let's check now.
Say the sentences out loud and fill in the gaps. Acá la idea es que ustedes la repitan, ¿no? Mentalmente o allá si ustedes pueden hablar duro, pues háganlo en sus casas. Say the sentence out loud. Say the sentences out loud, filling in the gaps. You, bloop. Profe, tengo una duda. ¿Dónde podemos descargar el libro que usa el material? Ah, sí. Yo tengo un link que se los había puesto en el grupo en Facebook, pero creo que desapareció. Ahora les escribo acá en el chat dónde es que se encuentra el libro para descargar. Ah, por aquí lo encontré. Sí, porque no encuentro la página. Es que este computador es el de trabajar. Entonces no tengo la página disponible. Es donde yo puedo grabar los videos. Si no, no podría grabar las clases. Beginners Level 1. Espero que haya quedado bien escrito. A ver. Voy a yo misma a revisar. Sí, ok, esta es la página. Acá donde dice Beginners Level 1, acá en Download le da clic y abre el libro este que estamos viendo acá. Listo. Eso era comerciales. Siguiente. Sentences. Say the sentences. Entonces estos repiten ustedes allá. Y vamos a escribir el auxiliar. Let's put the right auxiliary for the sentence. You play soccer on Fridays. You. El auxiliar es do. Do you play soccer on Fridays? She goes swimming on Tuesdays. Estoy preguntando. Auxiliar, does. Does she go swimming on Tuesdays? You read the paper on Sundays. Do you read the paper on Sundays? You. Do you? She. Does she? She work with animals? She does. Does she work with animals? They work on a construction site. Y aquí viene el on otra vez. On a construction site. Do. Para they es do. Do they work on a construction site? Let's repeat. Do you play soccer on Fridays? Do you play soccer on Fridays? Does she go swimming on Tuesdays? Does she go swimming on Tuesdays? Do you read the paper on Sundays? Do you read the paper on Sundays? Does she work with animals? Does she work with animals? Do they work on a construction site? Do they work in a construction site? Preguntas. Okay. Let's see how do we answer to the questions. Primero hacíamos las preguntas, ahora ¿cómo respondemos? Ya les dije que la respuesta a las preguntas con el do y con el das siempre va a empezar con sí o con no. ¿Okay? Yo no pregunto, ¿does she work with animals? Y digo, con vacas. ¿Ella trabaja con animales? Con vacas. No, mi pregunta es, ¿trabaja sí o no con animales? Yes, no. Yes, no. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? Answering the questions. When answering questions in English, you can often leave out words to shorten your response. These short answers are often used in spoken English. Cuando contestamos preguntas en inglés, a menudo dejamos palabras o no las colocamos, no las escribimos para acortar la respuesta. Estas respuestas cortas son muy usadas en el inglés hablado, en el inglés donde todo el mundo escribe. Pasa igual que en español. En español, una cosa es el inglés coloquial de conversaciones típicas y otra cosa es el inglés de escrito de ya de novelas técnico. Eso es diferente. E igual pasa con el inglés. Entonces, hay respuestas que son muy cortas como estas.
que no quiero decir más y ya con eso estoy contestando. O hay personas que contestan toda la frase completa. Si yo les digo, ¿usted trabaja con animales? Sí, no. Otra cosa es una persona que me dice, sí, trabajo especialmente con perros. Bueno, me quiso complementar la respuesta. Pero con el simplemente hecho de decir que sí, ya está dado por hecho que la pregunta se contesta. Verbo to be. Questions uses the verb to be. They use the to be in the short answer. También se utiliza el to be en la respuesta. La pregunta en la respuesta. Y en the questions that uses do and does, las preguntas que utilizan el auxiliar, también utilizan el auxiliar en la respuesta, pero no el does. ¿Ok? Sí, el does también, perdón. Questions going to be. Questions using to be. Are you a doctor? Are you a doctor? Yes, I am. No, I'm not. You don't need to repeat doctor. No necesita repetir otra vez doctor. Yes, I am a doctor. No, I'm not a doctor. No necesita, la puede hacer, pero no. Are you a doctor? Yes, I am. No, I'm not. I'm not. Do you work in an office? Do you work in an office? Yes, I do. No, I don't. Sí y no. Respuestas cortas, afirmativas, respuestas cortas, negativas. Yes, yes. Esto se pronuncia, vamos a hacer aquí una embarrada, pero yes, yes. No me digan yes, ¿ok? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Let's check again more answers. Let's further examples. Vamos a ampliar los ejemplos. Short answers. Does he live here? Does he live here? Questions uses does. Yes, he does. No, he doesn't. ¿Cómo se forma entonces la respuesta? El yes o el no. Y luego que sigue el sujeto y el auxiliar de la pregunta. Afirmativo o negativo. Yes, he does. No, he doesn't. 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 Do they live in Delhi? Delhi, in India. Do they live in Delhi? Yes, they do. No, they don't. Yes, they do. No, they don't. Is your name Sophie? Is your name Sophie? Yes, it is. ¿Por qué it? Si ustedes se van a preguntar que aparece el your. Drawing tools. Y this one. Aquí a veces se genera confusión porque la gente ve el your y ya creen que este es el you y no es el you. Estoy diciendo your name. Esto es completo. Your name. Su nombre. Y su nombre es un objeto. El nombre es una cosa. No soy yo, no es la persona. Es it. Y por eso es el verbo to be is. Yes, it is. Is your name Sophie? Yes, it is. Or no, it isn't. No, it isn't. My name is Lina. Are you Chinese? Aquí sí el sujeto es you. No you. Are you Chinese? ¿Es usted chino? Yes, I am. No, I'm not. Let's check again. Does he live here? Yes, he does. No, he doesn't. Do they live in Delhi? Yes, they do. No, they don't. Is your name Sophie? Yes, it is. No, it isn't. Are you Chinese? Yes, I am. No, I'm not. Okay, let's check this
Questions. Maria Kowalski goes for a job interview. Maria Kowalski. Okay, goes for a job interview. Maria Kowalski va a una entrevista de trabajo. Goes for a job interview. Como no tengo el audio, no sé qué están diciendo. Pero me voy a inventar yo aquí un párrafo. Maria Kowalski is from Czech Republic. Maria Kowalski is from Czech Republic. She is from Poland. False. She is not from Poland. She is from Czech Republic. República Checa. Maria is a receptionist. She's a receptionist. True or false? True. She's a receptionist. Maria Kowalski, she doesn't work in an office. Maria doesn't work in an office. She works in an office. True or false? It is false. I said she doesn't. False. Maria likes her job. Maria likes her job. She doesn't like her job. True or false? False. Porque yo dije she likes. Afirmativo. She likes her job. She starts work at 9 a.m. She starts work at 9 a.m. True. Yes. Maria, she only works 3 days a week. Maria works 3 days a week. She works 5 days a week. False. Yo dije 3 días, 3 days a week. Ok, esto es como para despertar un poco más el oído. She's from Poland. She's a receptionist. She works in an office. She doesn't like her job. She starts work at 9 a.m. She works 5 days a week. Si hay alguna frase o alguna palabra que no saben el significado y yo no la he dicho, por favor me dicen, ¿no? Me preguntan. Hay algunas que las sacamos por lógica. Receptionist, recepcionista. ¿Ok? Next. I mark the questions. No, mark the correct reply to each question. Reply es como la respuesta. Mark the correct reply to each question. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a cada pregunta. Are you American? Estoy preguntando con el to be. Y debo responder sí o no. Are you American? Yes, I am. Yes, I do. Correct? Yes, I am. That's the correct answer. Yes, I am. Porque es el to be. Yes, I am. Next. Is your name Macy? Is your name Macy? No, it isn't. No, it doesn't. No, it isn't. No, it doesn't. Correct answer is no, it isn't. To be. To be. Acá está el auxiliar. Is this your laptop? Is this your laptop? Yes, it is. Yes, it does. Correct answer. Yes, it is. Nuevamente, to be. Yes, it is. Is this your laptop? Yes, it is. Is your name Macy? No, it isn't. Does she work in your office? Does she work in your office? Yes, she is. Yes, she does. Auxiliar. Respuesta correcta. Yes, she does. Do you eat a big breakfast? Do you eat a big breakfast? No, I'm not. No, I don't. Do. Auxiliar. Respuesta, no, I don't. Con el auxiliar. En este caso, negativo. No, I don't. Is that your cat?
Is that your cat? No, it isn't. No, it doesn't. Is. No, it isn't. Negativo. No, it isn't. Let's check again. Is your name Macy? No, it isn't. Is this your laptop? Yes, it is. Does she work in your office? Yes, she does. Do you eat a big breakfast? No, I don't. Is that your cat? No, it isn't. Okay. Recuerden que la T se acentúa en las palabras y terminan en T. Breakfast. Cat. Isn't. Don't. Doesn't. Okay. Let's check again. More exercises. See, this is repetition and repetition and repetition. Answer the questions speaking out loud. Does Joy watch TV? Yes. Afirmativo. Yes. Yes, what? Yes, he does. Yes, he does. Si yo pregunto, ¿Joe mira televisión? Sí, él lo hace. O sí, él mira. Eso es lo que el does traduce. Acumula toda la respuesta solamente con el does, con el auxiliar. Para eso está en la pregunta. Are you a student? Are you a student? Negative. No. Si yo te pregunto, ¿eres estudiante? Y yo contesto, no, no soy. No. I'm. No. Okay, no. Yeah. No, I'm not. No, I'm not. Recuerden que la negativa del to be para la persona de yo siempre es I'm not. Okay. No, I'm not. Do they speak English? Do they speak English? Afirmativo, affirmative. Yes. Yes, what? Yes, they do. Yes, they do. Do they speak English? Yes, they do. Is that your house? Negative. Is that your house? Estoy preguntando por la casa. ¿Es esa su casa? Is that your house? No. It, porque estoy hablando de la casa. No, it isn't. No, it isn't. Is that your house? No, it isn't. Does she play tennis? Affirmative. Does she play tennis? Yes, she does. Yes, she does. Is Miranda your aunt? Is Miranda your aunt? ¿Es Miranda su tía? No. She, porque estoy hablando de ella, de Miranda. No, she isn't. No, she isn't. To be is, isn't. No, she isn't. Do they work in a hospital? Do they work in a hospital? Yes. Yes, they do. Yes, they do. Do they work in a hospital? Yes, they do. Is he your grandfather? ¿Es él su abuelo? Is he your grandfather? No, he isn't. Si fuera la forma larga, no, he is not. También puedo dividirlo sin hacer la contracción. Yo puedo decir, no, he is not. Y es perfectamente correcto y perfectamente válido y perfectamente común decirlo también. No, he's not. Entonces estamos mirando las diferentes formas de responder y todas son correctas. Let's check again the questions and pronunciation. You practice there in your computer, behind the computer or whatever. Does Joy watch TV? Yes, he does. Are you a student? No, I'm not. Do they speak English? Yes, they do. Is that your house? No, it isn't. Does she play tennis? Yes, she does. Is Miranda your aunt? No, she isn't. Do they work in a hospital? Yes, they do. Is he your grandfather?
No, he isn't. Okay, so these are answering questions with to be and with the auxiliaries. Estamos contestando las preguntas con to be o con los auxiliares. Y ya vimos cómo se preguntan con los auxiliares. Vamos a seguir contestando questions, asking questions. Vamos a seguir preguntando y respondiendo. Y ahora vamos a pasar a algo súper importante. Nos quedan 15 minutos que vamos a concentrarnos en esta parte nada más, ¿ok? Porque ya esto va avanzando bastante y es mejor dejarlo despacio, pues. Asking questions. Las preguntas que vimos anteriores, las respuestas a estas preguntas con el to be o con el auxiliar eran sí o no. ¿Usted vive en San Gil? Sí. ¿Usted vive en Colombia? No. ¿Usted trabaja? Sí o no. ¿Usted estudia? Sí o no. Pero ahora vamos a ver las preguntas donde debemos responder con información. La respuesta no puede ser sí o no. No puede ser sí o no. Debe decirme algo, un contexto. Debe darme información. Y a esas preguntas las llamamos preguntas WH. WH. Porque la mayoría de las palabras que se utilizan para hacer esas preguntas empiezan con WH. ¿Cuáles son? What, who, when, where. Y hay otra que no empieza con WH, pero está volteada, que es how. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué significa? What, que significa qué. Hay otra que tampoco está ahí, que significa which. Y significa cuál. También pertenecen a esta lista de las WH. Que cuando yo utilizo esas palabras, debo responder con una pregunta. Debo responder con una información. What, who, when, where. ¿Qué significa what? Significa qué. ¿Qué significa who? Significa quién. When significa cuándo. Where significa dónde. Y la respuesta no puede, acá dice, no puede ser sí o no. No puede ser. Vamos a escribirla nuevamente acá. What significa. Who significa quién. ¿Quién? When significa cuándo. Where significa dónde. Y luego viene estas. Vamos a unirlas. Así. Y how significa, vamos a escribirla más normal. How significa cómo. No el cómo de comparación. Ay, como ella o como nosotros. No, el cómo de posibilidades de cómo es que sucede algo. ¿Cómo? Ya. Key language open questions with verb to be. Entonces vamos a ver esta frase afirmativa. My name is Sara. Or my name is Lina. My name is Lina. Por eso yo quiero preguntar, ¿cuál es su nombre? Entonces pregunto, what is your name? Pero what significa qué? Es verdad. Pero hay unas preguntas que son excepciones como estas, que la pregunta para el cual se utiliza el what. What is your name? ¿Cuál es su número telefónico? What is your phone number? Y también se utiliza el what. ¿Por qué? Porque el what significa, en este caso, ¿cuál? ¿Cierto? ¿Cuál?
pero yo les dije que significaba qué. ¿Cuándo significa cuál? Cuando ustedes me tienen que dar una respuesta, una sola información. ¿Cuál es su nombre? Es uno solo. Mi nombre es Lina. Este which, que significa cuál, de acá arriba, es porque le estoy dando opciones. ¿Cuál carro le gusta más? Ah, hay opciones, yo puedo escoger. Ahí utilizo el which. ¿Cuál es el día de la semana que más le gusta o su día de la semana favorito? Which one is your favorite date? Which is your favorite? Ahora si le pregunto, ¿cuál país le gusta más para vivir? Which country? Which. Entonces el which, que traduce cuál, lo utilizo cuando estoy preguntando con opciones. Cuando sé que la respuesta es una y no me la pueden cambiar porque es que es una, entonces es el what. Como en este caso. ¿Cuál es su nombre? Ah, no, yo no le doy opciones para que escoja porque es que ya usted tiene uno. What is your name? Ah, my name is Lina. ¿Quedó claro esa parte? Yo trato de explicarles para que quede lo más claro posible, pero pregunten si no queda claro. ¿Y cómo empiezan las preguntas? Con la palabra WH. Siempre va a iniciar la WH. Always, WH, WH. Inicia la pregunta. Starts the question. En este caso, como está el verbo to be, luego sigue el verbo to be. My name is Sara. What is? ¿Y qué quiero preguntar? El nombre. What is your name? What is your name? Let's check more questions. Vamos a ver más preguntas con las WH. What is Ruby's job? Acuérdense esta de pertenencia. What is Ruby's job? ¿Cuál es el trabajo de Ruby? ¿Cuál es el trabajo de Ruby? Y ahí pregunto cuál con what, porque Ruby tendrá un solo trabajo. No tiene para escoger, ¿ya? What is Ruby's job? What is in the bag? In, porque estoy preguntando por dentro de la bolsa. ¿Qué tiene usted en la bolsa? Dentro. What is in your bag? ¿Qué es? Literalmente si traducimos dice ¿qué está en la bolsa? Pero nosotros en español preguntamos ¿qué tiene usted en la bolsa? ¿Qué hay ahí adentro? Es lo mismo. What is in the bag? What is in the bag? What is this thing? What is this thing? ¿Qué es esta cosa? Cuando vemos algo que no sabemos y queremos preguntar, ¿y qué es esta cosa? Esta es la pregunta en inglés completa. Se la pueden aprender ya de memoria. What is this thing? ¿Y qué es esta cosa? What is this thing? What is the time? What is the time? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What is the time? What are we? Ah, hay otra forma de preguntar esta. Hay otra forma. What time is it? También se puede preguntar así. Okay, what time is it? What is the time? ¿Cuál es la hora? ¿O qué hora es? Es lo mismo. What is the time? What are we here for? What are we here for? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿O para qué? Esta es la pregunta ¿para qué? ¿Cómo se hace esa pregunta para qué? Primero va el what y el para va al final de la pregunta. Por eso ustedes se preguntan, ¿y por qué termina en for? Porque esa pregunta se divide en dos y se divide en el what y el for al final. What are we here for? Si yo pregunto, ¿qué estamos esperando? What are we waiting for? ¿Para qué estamos esperando? Y el para va al final. ¿Mm? Entonces, si ven estas preguntas y el por al final,
devuélvanse aquí al principio en español y utilicen el para qué. Y luego sí ya organizan y entienden qué están preguntando. What are we here for? What are Elio's sister called? What are Elio's sister called? ¿Cuál es el nombre de la hermana de Elliot? ¿Cómo es que se llama? What are Elio's sister called? Todas estas preguntas están hechas con el verbo to be. WH y el verbo to be. Ah, me faltó una palabra acá, WH, que es el why. Yo sí decía que me hacía falta una. Vea muy poquitas. Y este es el por qué. ¿Por qué? Entonces, what, who, when, where, how, which, why. Todas WH. Y estamos viendo cómo se organiza con el verbo to be. Vamos a volver a repetir para que nos quede un poco más claro. My name is Sara. Si yo voy a preguntar cuál es su nombre, WH, what, verbo to be y el resto de la pregunta. What is your name? What is in the bag? What is Ruby's job? What is this thing? What is the time? Or what time is it? What are we here for? Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? What are we here for? What are Elliot's sister called? ¿Cómo es que se llama la hermana de Elliot? What are Elliot's sister called? Ok, so voy a dejar hasta aquí para no enredarnos más. Mañana volvemos a repetir esto otra vez para volver a iniciar todo el resto de la página con mente fresca. Seguimos con WH, verbo to be, WH y verbo to be por ahora. Ya después seguiremos las WHs y el resto del verbo. ¿Ok? Y los otros verbos con los auxiliares, etc. Esto que vamos avanzando súper rápido. Mañana prometo que vamos a hacer ejercicios de estas preguntas con el WH. Tengo unos ejercicios que voy a proyectar distintos a estos para practicar un poco más. Y pasamos a esto. Y a ver qué seguimos. Ah, tenemos un párrafo, a ver si se animan a seguir leyendo y pronunciando. Y esto sí creo que lo arrancamos en la clase del, hoy que es martes, miércoles. El jueves yo sé que es festivo en Colombia o en Latinoamérica, porque es el jueves santo. No es festivo aquí en Finlandia, donde yo vivo, entonces por eso yo programé la clase. Ustedes me dicen si se conectan el jueves a la 1 de la tarde o no. Me escriben ahí en el grupo o ahí yo les pregunto si hacemos la clase el jueves. Yo la puse porque pues igual no creo que vayan a ver las películas de Moisés otra vez. Entonces por eso dije, bueno, después del almuerzo, una clase de inglés. Pero si la mayoría me dice que quieren descansar, entonces pasamos y corremos el calendario. El lunes de la próxima semana es festivo aquí en Finlandia. Entonces, ustedes el jueves es festivo, acá es el lunes. Entonces, por eso el lunes no programé la clase, ¿ya? Pero eso les aviso con tiempo. Entonces, el miércoles, ¿qué decidieron? Si el jueves sí o el jueves no, ¿vale? Para que sigamos avanzando. Vamos casi que en la mitad del libro, miren. Casi, que es la mitad del libro. Ya casi. Thank you for today. See you tomorrow. Practice and repeat, practice and repeat. Okay? Nos vemos mañana. Bye.